Hola, muy buenas a todos. Esta vez quiero compartirles el curso Primeros Pasos en el programa de modelado 3D Tecla, Tecla Structures. ¿Qué podemos decir de este programa? Utilizado actualmente como un competidor fiel a AutoCAD. Tiene casi las mismas operaciones que el programa AutoCAD en su conjunto. Podemos fabricar elementos 3D, eh, muy conocido en la parte de la construcción actualmente, y quiero compartirles el siguiente curso, primeros pasos para iniciarse en el mundo de Tecla Structures. Mi nombre es Jaime Guzmán Delgado, técnico universitario en mantenimiento industrial, por lo que quiero compartirles este curso. Primeramente, al iniciar Tecla aparece una ventana nueva en la pantalla. En la siguiente figura se identifican las distintas zonas de la ventana del editor de modelos de teclas Structures. Tenemos como primera opción la barra de estado que muestra mensajes y el estado de algunas configuraciones. Tenemos como otro apartado los valores de elección que controlan los puntos a elegir y la selección. Tenemos algunas opciones de selección de objetos que podemos seleccionar, podemos crear, puntear los elementos que queremos modificar, seleccionar uniones, partes, mallas, líneas, crear líneas, tornillos, armaduras. Dentro de los menús desplegables, estos contienen todos los o las opciones para crear nuestro dibujo. Herramientas, ventanas, el tipo de ventanas, nuestras herramientas, dibujos e informes, una opción para detallar, ya sea componentes, autouniones, tornillos, soldadura, crear armaduras, crear tratamiento superficial y un sinnúmero de otras funciones. Tenemos un apartado de análisis de cargas, modelos y análisis de diseño. Prácticamente Tecla, a la vez que podemos crear dibujos en 3D, puede generarnos un código o dentro de la selección que hagamos podemos calcular las cargas. Otros componentes que podemos describir de este programa son los componentes de pantalla. Las barras de herramientas están situadas debajo de las barras de menús. Contienen iconos que facilitan el acceso a los comandos rápidos, utilizados con mayor frecuencia. Para ejecutar un comando, haga clic en el icono pertinente, utilizando los iconos como alternativa a la selección de comandos en un menú desplegable. Al situar el puntero del ratón sobre el icono, la información sobre herramientas muestra el nombre del icono. La información sobre herramientas en esta opción de tecla presenta información más amplia acerca del comando y cómo puede ejecutarse. Por ejemplo, en partes, da una descripción de que partes permite la selección de partes como pilares, vigas o placas. Y así con todos los otros iconos que presenta la tecla. Dentro de las opciones que encontraremos en Tecla Structures, en el apartado de archivo, tenemos los comandos nuevo, cuando queremos crear un nuevo modelo, abrir otro modelo que ya tengamos guardado, guardar, guardar como plantilla modelo, abrir una carpeta modelo, las opciones de imprimir nuestros dibujos a plots o impresora, insertar un módulo de referencia, insertar un documento, lista de modelos de referencia, podemos importar nuestros dibujos a formato CAD, ASCII y existen un sinnúmero de opciones. Podemos exportar asimismo a otros software para poder modificar con mayor, dependiendo del grado que manejemos
de dibujo, importar a una opción que se ha hecho muy común en Tecla, es el apartado de BIM. Podemos hacer una publicación en una página web y podemos en el apartado propiedades eh, colocar todas nuestras funciones como administrador de nuestro proyecto. En el apartado editar podemos, como cualquier otro programa, deshacer, rehacer, copiar o mover, seleccionar objetos, el apartado de filtros, partir, combinar, deshacer última sección. En la pestaña Vista podemos crear una vista de modelo utilizando los puntos o selección de puntos, una vista aparte en 3D o por defecto, crear vistas por componente, una lista de vistas. Tiene un apartado de representación, ocultar las partes, establecer un plano de trabajo, ya sea por los distintos ejes X, Y o Z. Podemos adaptar nuestra área de trabajo, crear planos de recorte, cambiar a 3D o plano al mismo tiempo. Podemos hacer un zoom, mover, rotar, volar o actualizar o redibujar todo. En el apartado modelar podemos crear mallas, añadir una línea de construcción, círculos, planos, crear partes de acero, crear partes de hormigón. En el apartado conjunto podemos añadir conjuntos a nuestros elementos. Existe también una unidad de colada que podemos crear, desglosar y definir puntos. Perfiles de acero, podemos editar esquemas usando placas, polígonos, archivos. En nuestra base de datos de materiales podemos encontrar todo tipo de descripciones, tanto ya sea de acero, hormigón, armaduras, de acuerdo a las nomenclaturas o especificaciones más actualizadas. Todo lo posee Tecla para que podamos trabajar y hacer nuestros dibujos. Además, podemos crear cálculos estructurales. Hay un apartado de análisis. Todos nuestros dibujos podemos crear o ver todos nuestros tipos de carga que queramos calcular. Dentro de los modelos y análisis encontramos esta pantalla que podemos crear un modelo para analizar su estructura. Podemos crear puntos, selecciones, combinar nodos seleccionados, restablecer nuestra edición de partes seleccionadas. Existe un apartado de propiedades, una parte de análisis y propiedades de cada carga dependiendo de su eh, comportamiento, ya sea puntual, lineal, superficial, uniforme, viento y temperatura. Tanto así para las partes en acero y hormigón. En el apartado detallar nos encontraremos con los componentes. Acá podemos visualizar que existe una base de datos, crear uniones actuales, definir componentes, importar componentes, editar cuadros de diálogo, convertir en componentes detallados y desglosar componentes. En las autouniones podemos crear uniones, autouniones o podemos dejarla por defecto. Hay un apartado de tornillos. A nuestras estructuras podemos ingresarle tornillos, editarlas, crear una base de datos. Existe ya de por sí, Tecla posee una base de datos, la cual también podemos importar o exportar. En la parte de soldadura también posee un apartado que podemos crear soldadura entre partes, poligonales a una parte o preparar una parte para soldar. También tiene un apartado para crear armaduras. Posee una base de datos de formas o tipos de armaduras, grupos de armaduras curvados, grupos de armaduras circular, una malla de armaduras, patrones, empalmes.
podemos seleccionar áreas para tratamiento superficial, ya sea como parte de calidad, crear chaflanes a las esquinas o estructuras o componentes que dibujemos, adaptar los extremos, cortar parte de estas, añadir materiales o modificar nuestras formas. En la pestaña Dibujos e Informes podemos seleccionar, numerar una serie de objetos, numerar objetos modificados, numeración de soldaduras, cambiar números, borrar, guardar, asignar números, bloquear ellos y podemos configurar nuestra numeración. Podemos crear una lista de dibujos, crear dibujos generales, crear multidibujos, crear informes, editar cuadros, editar nuestros símbolos y un apartado de propiedades. Luego, en la barra de herramientas, podemos seleccionar todas aquellas herramientas que deseemos utilizar para generar nuestros dibujos. Tenemos un apartado de macros. Tecla Structure también posee un apartado de macros que podemos crear nuestros dibujos para presentaciones. Consultas, podemos hacer consultas a nuestros puntos o partes que vayamos creando. Podemos comparar, podemos elegir cotas o crear cotas. Tiene una gestión de control de choques, convertir objetos, organizar modelos, examinar nuestros objetos, una gestión de fases, hacer lotes, secuenciadores, visualización del estado de nuestro proyecto. Tiene un gestionador de tareas, gestión de formas de nuestras armaduras, administrar nuestro replanteo, capturas de pantalla. En fin, con teclas Doctor podemos crear o verificar todos nuestros dibujos de la manera que creamos posible. También quiero comentarles un poco del apartado de ventanas. A medida que vayamos creando nuestros dibujos, podemos verlas en nuestra pantalla, ya sea en cascada, ya sea en mosaico horizontal o en vertical. Espero que les haya servido y nos veremos en otro apartado para seguir conociendo más de este programa. Muchas gracias.